una persona que, curiosamente, no está siendo demasiado citada por los grandes medios, aunque sí en redes sociales, a Alvise Pérez, al que podemos saludar ya. Buenas noches, Alvise. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Gracias por invitarme una vez más. Decía que no estás siendo excesivamente citado en los grandes medios, sí en redes sociales, cuando, es curioso, eres tú quien ha publicado el 100% de la información de esos audios del excomisario Villarejo, que otros grandes medios se atribuyen o por lo menos los usan para firmar exclusivas. Bueno, ya sabemos que en España el periodismo de investigación no es más que cloacas transfiriéndote cierta información con intereses espurios y agendas políticas absolutamente preestablecidas, y cuando se encuentran pues que se publican cosas sin editar, además en bruto, para no solamente como intentamos, que era derrumbar las exclusivas que empezó a publicar Prisa a través del país, absolutamente manipuladas, en donde se omitían todas las corrupciones del Partido Socialista, mientras se publicaban las del Partido Popular, las de Rajoy, etcétera, sino que encima, bueno, yo creo que es el mayor regalo de cumpleaños que le he hecho a un comunista en mi vida, dándole la oportunidad a Pablo Iglesias Turrión de que pueda defenderse ante La Sexta Noche, y bueno, la Tres Media. Alvise, te veo, tú a mí no me ves, creo que me escuchas, soy Gonzalo Altozano. Te quiero comentar ¿Qué tal, Gonzalo? Quiero comentar contigo un tuit de Luis del Pino. Periodistas pro Podemos usando información de Alvise para atacar a Ferreras por ser amigo de Villarejo, que es coleguilla de Dolores Delgado, que además de fiscal general en un gobierno de Podemos es pareja de Garzón, amigo de Podemos. Joder, qué puto lío. Luis del Pino. A ver, hay telenovelas colombianas con menos trama que esta, ¿eh? También es verdad, el giro de guión que hace Alvise Pérez defendiendo a un comunista como Pablo Iglesias, y la verdad es que yo personalmente llevo toda la vida política de Pablo Iglesias denominándolo apóstol de la miseria, porque es lo que su abominable ideología comunista provoca siempre. Donde se aplica el comunismo siempre provoca viudas, prostitutas, corrupción y desempleo. Pero lo que han hecho Eduardo Inda y García Ferreras inventándose información falsa contra él, a mí personalmente me resulta vomitivo, y creo que es hora de que este país pues tenga una catarsis informativa, limpiemos el panorama mediático español de este corralito informativo gestionado por mafiosos, por extorsionadores. He acusado en vuestro plató en televisión directamente de un delito de extorsión al director de un medio de comunicación, y sigo esperando la demanda. Son todos mentirosos, son todos, y perdonadme una expresión tan dura, calaña, que se hace pasar por periodistas para defender sus propios intereses económicos. Y ojo, hablo de Eduardo Inda, hablo de García Ferreras, hablo de Ana Pastor, hablo de Ana Terradillo, que actualmente presenta el programa de máxima audiencia en Antena 3, y es la que ofreció en exclusiva otro informe falso, que es el informe PISA, absolutamente inventado. ¿Esto es inaceptable? Sí, es inaceptable que ocurra en democracia. Se lo hagan a Pablo Iglesias Turrión o me lo estén haciendo a mí todos los grandes medios durante los 2 últimos años, inventándose noticias contra mí por el único motivo de que estoy publicando este tipo de corrupciones. Pero insisto, desde aquí, irónicamente, le mando mi máximo apoyo a Pablo Iglesias por este caso. ¿En todo lo demás está equivocado? Pues sí. ¿La tarjeta sindedina se quemó sola? No, ha tenido muchos errores, pero este en concreto es una gran mentira contra él. Alvise, justo como nos estabas dando pie, porque justo estabas citando también que dentro de esos audios está la periodista Ana Terradillos, decías que es la presentadora actual de uno de los programas de máxima audiencia matutinos, pero también es periodista de la cadena SER, una cadena SER que no quiere hacer autocrítica y que solamente mira hacia el frente. Te vamos a pedir que escuches o que veas por lo menos este vídeo en el que se explica precisamente también la relación de Villarejo y la cadena SER. Creo que nuestra profesión necesita una catarsis, porque nosotros también somos responsables del deterioro democrático de este país. No le falta razón a Àngels Barceló, y es que los grandes medios llevan años sirviendo al poder y no fiscalizándolo. Y en esos grandes medios no solo están La Sexta y Antonio García Ferreras, también, por supuesto, la cadena SER. Por eso, cuando Barceló afirma que tenemos un papel determinante en el relato de la historia, haría bien en decirlo en los pasillos de su propia emisora, porque Ana Terradillos también trabaja para la SER. Y fue ella quien publicó allí el fraudulento informe PISA, informe que tan vehementemente criticó Iñaki Gabilondo, quien dijo que provenía de una mafia policial encargada de destruir, ocupada en destruir a partidos políticos, todos unidos porque aquí solo hay un bando, y Pablo Iglesias es de los nuestros. Curioso, porque Iñaki Gabilondo lleva más de media vida en el grupo Prisa y fue director de la cadena SER.
Pero no ha habido una, sino incontables ocasiones en que este medio ha tenido a las cloacas como fuentes. La misma Ana Terradillos solía charlar con total familiaridad con el excomisario Villarejo. Ahí estaban todos, chupando pollas. Sí, es que quieras o no. Chupando pollas. Incluso hablaban de sospechosos negocios. ¿Tenemos prueba de vida ya? Sí, Sí. bueno, han pagado. Pero claro, han empezado pidiendo 15 kilos. Hemos bajado 4, ¿no? Y sobre todo, por los yankees no está mal siempre y cuando se saque tajada. Y por supuesto le pedía información cuando estaba seca. Bueno, ¿y tú qué pasa? ¿Que estás seca? Sí. Uh, No, bueno, he comido un poco de las mujeres. Ya. Un rato. No, Sí. no, bueno, pero bien, ¿eh? Sí. Bien. He comido otro poquito del abogado de Portlondo, de comer y tal. Sí. Y bueno, no sé. Estamos manejando ahora. Cosas, o sea, te voy a dar una serie de cosas interesantes Sí. para que tú las manejes y saques partido con ello. ¿De verdad están legitimados los grandes medios para dar lecciones de integridad y periodismo? Luis, el vídeo terminaba con una pregunta, no sé si la quiere responder. ¿Están los grandes medios legitimados para dar lecciones de periodismo o, como dice Ferreras, más periodismo? Bueno, los grandes medios de comunicación, que no tienen ese nombre salvo por pura casualidad, porque son, insisto, negocios de pura extorsión, todos, porque también he señalado al exdirector del Mundo y actual director del Independiente, he señalado al director de Hoy Diario, hemos señalado, no nosotros, al final se señalan ellos mismos en las conversaciones grabadas por el señor Villarejo y que hemos estado publicando. Si tú no publicas una información a cambio de publicidad institucional, eso, amigos míos, es corrupción informativa. Si, por ejemplo, Eduardo Inda no publica cierta información porque cierra con el señor Ábalos un presupuesto de más de 200.000 euros con infraestructura, con el ministerio que el señor Ábalos dirigía, pues eso es corrupción periodística. Y también he de decir algo. Y, por cierto, algo que además presento mañana a las 10:30 ante el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, que son pruebas documentales de corrupción de diversos estamentos, altos cargos del Estado y también directores de diversos medios de comunicación actualmente en activo. ¿Por qué no existe en España una ley de medios audiovisuales que fuerce a los medios de comunicación a publicar de forma absolutamente transparente cómo están siendo financiados? Yo creo que si nos autodenominamos a nosotros mismos como un contrapoder al poder político, el contrapoder es un poder en sí mismo, el cuarto poder, y por tanto tenemos que tener vías de control y de fiscalización de nosotros mismos. Si no, ¿cómo le vamos a decir al español, a los millones de españoles que pueden, por ejemplo, ver esta cadena 7NN, por cierto, y permitidme decirlo, 7NN, la única cadena de todo el panorama nacional que me está dando ahora mismo voz? O sea, todos están bebiendo ahora mismo y todos están abriendo cadenas y abriendo telediarios con unas informaciones que vienen de nosotros y, sin embargo, los únicos que nos están dando voz sois vosotros. ¿Es 7NN la única cadena que no tiene deudas a pagar con las cloacas y la corrupción de este país? Permítanme el aplauso a la cadena porque estoy muy orgulloso de que hayáis tenido la valentía de darme voz. Más allá de esto, esa ley de transparencia, ¿por qué no existe? Y sobre todo, cuando me preguntas si están o no legitimados los medios de comunicación para hacer críticas sobre las cloacas y sobre la corrupción, pues mi respuesta es obviamente no, y no es por lo que yo pueda opinar o no, es porque las pruebas absolutamente contundentes y contrastables que tenéis todos encima de la mesa dicen absolutamente lo contrario. Alvise, tú has puesto a disposición de quien quiera todos los audios de Villarejo. ¿De cuántas horas de grabación estamos hablando? He puesto una parte de todos los audios de Villarejo porque hablamos de terabytes de información. De terabytes. He puesto también terabytes, sí, unos cuantos. Imagínense, pensad que son más de 20 años de grabaciones, que se dice pronto. Mañana, además, como os he comentado, presento a las 10:30 ante el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid otras tantos cientos de horas de audio que corresponden, porque es un trabajo arduo que tienes que ir dividiendo después de escuchar cientos de horas de grabaciones, a qué causas judiciales ya abiertas puedes ayudar a la justicia. Es decir, si yo tengo sobre la mesa una serie de audios del caso Kitchen que no están dentro del sumario, tengo la obligación moral de acercarme a ese juzgado, hablar con ese juez y presentarle esas pruebas para que él determine la importancia o no que tiene al juzgar él la vida de innumerables personas. Lo mismo está pasando con el caso Faisán, que también presento pruebas inéditas mañana en el juzgado, y otra serie de casos de corrupción
y de incluso casos que son de absoluta corrupción pero que no han sido nunca juzgados, como la falsificación de facturas durante el Jazz 42 con millones de euros que fueron literalmente robados al ejército español, que causaron más de 160 vidas de militares y que acabaron en una empresa en Letonia, si no me equivoco, para comisiones en B a ciertas personas, entre ellos, por cierto, José Bono. Esto también es algo que, si tuviera alguna duda, no lo diría públicamente, pero si estoy acusando al señor Bono de este tipo de cuestiones de tanta gravedad, ¿por qué la justicia no actúa? ¿Por qué la justicia no actúa? Y permitidme poner este ejemplo concreto sobre lo que considero que es una de las mayores impunidades de corrupción de este país. Tenemos a un exministro como el señor Bono con 5 offshores en República Dominicana, con una doble nacionalidad que nadie se explica, salvo por la amistad profunda que tiene con el presidente de un país. Y recordemos que una amistad tan profunda con un presidente de un país normalmente es como cuando Bush se enamoraba con los saudíes. El dinero compra mucho amor, amigos míos. Y este es un claro ejemplo de eso. Cuando tienes a una persona que en los audios se escucha como para, por ejemplo, el caso Estampa de tráfico de estupefacientes dentro del Partido Socialista, porque es amigo de él y él amenaza con publicar parte de la información que obtuvo en su etapa de ministro, pues obviamente estamos hablando no de un Estado de Derecho, estamos hablando de un Estado partitocrático, corrupto, alimentado por una mafia judicial y mediática que se encarga de que haya un status quo que cuando llega a los entramados de poder se eterniza en un nivel adquisitivo y en un cierto ámbito de influencia, independientemente de qué hagan con su cargo, ¿no? Tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación. Y lo hemos normalizado en España. Y yo creo que la catarsis, esa palabra que nos roban algunas líderes mediáticas de la SER, por cierto, SER, en donde creció mediáticamente Antonio García Ferreras hasta que Florentino Pérez le hizo el favor de su vida haciéndolo jefe de prensa del Real Madrid. Yo creo que es algo que tenemos que criticar abiertamente y agradezco de corazón que desde 7NN podamos hacerlo todos juntos. Entiendo, Alvise, y te dejamos ya hasta la próxima, porque supongo que vamos a tener más ocasiones de hablar, que esto es solo la punta del iceberg. Estas informaciones que tanto revuelo están causando y tanta polvareda están levantando son solamente una mínima información de lo que tú has puesto a disposición y de lo que todavía tienes guardado. Hombre, estamos hablando también de informaciones oficiales del Centro Nacional de Inteligencia absolutamente contradictorias con la versión oficial del gobierno en multitud de casos. Es que cuando uno accede a informaciones confidenciales de décadas, y estamos hablando de principios de los años 80, llegas a una conclusión primero de incredulidad, porque no es solamente lo que pueda decir Villarejo en unas conversaciones de barra de bar, es que las personas que el señor Villarejo tiene enfrente son el DAO, son los máximos responsables de la Policía y de la Guardia Civil, son ministros, son secretarios de Estado, son, pues eso, personas como Ferrera, como el señor Villarejo, al que por cierto he visto hoy en el Palace muy preocupado junto a doña Ana Pastor y otros tantos, porque obviamente hay una crisis de identidad y una crisis de credibilidad en el segundo mayor operador mediático de España, que es A3 Media, junto a Mediaset, en el cual dos de sus mayores figuras mediáticas están con una credibilidad absolutamente destruida. Ni siquiera la izquierda se cree ya a un Ferreras que negocia cómo asesinar mediáticamente a alguien con una noticia falsa. Perdona, Alvise, ¿a quién te has encontrado, perdona, en el Palace? Bueno, en el Palace me he encontrado al señor Villarejo, además que he tenido una discusión con una de las camareras, discusión cariñosa, ¿no? Con una de las camareras, porque es como habían cerrado una parte del comedor del Palace solo para él, y me ha llamado mucho la atención. Digo, oye, el señor Mauricio Casals, ¿qué pasa? ¿Que es accionista aquí? ¿Estáis en bolsa en el Palace? Y el caballero se puede, no, lo siento, es el director del hotel. Bueno, desde aquí un abrazo al director del hotel del Palace. Me encantaría que nos explicara por qué le cierra una sala entera al señor Mauricio Casals. En fin, pero bueno, obviamente estaba él y había varias personas de la ejecutiva de A3 Media muy preocupados, como es normal, igual que hoy le temblaba la voz al señor Ferreras en sus programas, igual que las señoras de radio la han tenido que maquillar 2 veces hoy en plató porque sudaba como no se lo había visto nunca. Que por cierto, ¿cómo me entero yo de estas cosas? Pues porque más allá de eso,
están los esclavos de la nómina, que son personas absolutamente honradas, honestas, profesionales, técnicos, equipos de... O sea, gente de todo tipo que sabe cuál es la basura de los medios de comunicación tradicionales y que ante el hartazgo de ver esa basura decide darnos esa información para que nosotros la digamos. O sea, yo no soy omnipresente, no soy Dios encarnado, tengo personas que tienen la misma convicción que, por ejemplo, 7N o nosotros, que es tenemos que rehacer el periodismo de este país, porque si no nos vamos a la ruina, a la miseria y algo que no tiene nada que ver con la democracia. Estamos seguros, Alvise, de que a Mauricio Casals le ha hecho mucha ilusión verte hoy en el Palace. No sé qué tal habrá hecho luego la digestión. Te despedimos, te emplazamos a otra ocasión, te damos las gracias por el testimonio y te decimos algo que no solemos decirle a los invitados, a ti sí, que es ten cuidado, cuídate. Muchísimas gracias y un abrazo enorme a todos vosotros, amigos. Buenas noches, buenas noches.